Hola, paz y bien para todos. Bienvenidos a este segundo video de la unidad 4, donde estamos estudiando el Evangelio según Lucas. En este video estudiaremos la autoría y estructura del Evangelio de Lucas, así como el esquema de historia de la salvación. El Evangelio de Lucas es la primera parte de una obra más extensa, compuesta también por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aunque en los manuscritos más antiguos estas dos obras nunca se encuentran juntas, prácticamente todos los biblistas coincidimos en que tanto el Evangelio como Hechos de los Apóstoles fueron concebidos como una sola obra literaria que se ha llamado Lucas Hechos. Algunos antiguos manuscritos atribuyen el Evangelio a un tal Lucas, que los escritores patrísticos de la época patrística identificaron como compañero de viaje y colaborador de Pablo. El nombre Lucas aparece, por ejemplo, en la carta a Filemón, en el verso 24, en la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 4, verso 14, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 11. Si esto es así, entonces Lucas perteneció a la amplia red social de un discípulo llamado Teófilo, que incluía hombres y mujeres, esclavos y libres, patrones y clientes, judíos y gentiles, ciudadanos romanos y no ciudadanos romanos. Una comunidad muy diversa, pues. ¿Por qué Teófilo? Porque Teófilo es la persona a quien Lucas le dedica tanto el Evangelio como el libro de Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, los especialistas coinciden en que quizás el Lucas que se menciona en el Nuevo Testamento, en esos pasajes que mencioné anteriormente, no es el autor del Evangelio, o al menos no es el redactor final del mismo. El Evangelio lucano, de Lucas, lucano, es, como los otros evangelios, anónimo. Sin embargo, por su obra, por su contenido, podemos entrever algunas cosas de ese autor anónimo, algo de su personalidad. ¿Quién es? Probablemente es un hombre gentil, no judío, de habla griega, convertido al judaísmo y luego del judaísmo a el cristianismo. Es una persona bien educada en la lengua y la cultura de la época, que ha desarrollado un estilo literario propio. La lengua es griega y la cultura de la época es griega, ¿ok? Conoce, o al menos ha tenido buenas referencias, buenas fuentes de hechos históricos y políticos, así como la geografía de los lugares que menciona. Por ejemplo, en Lucas 3, 1, 2, ha mencionado los principales gobernantes de los territorios, ¿sí?, que están vigentes en la época en que nació Jesús. El autor conoce muy bien la Biblia hebrea en su versión griega, la llamada versión de los 70, ¿sí? Ya saben ustedes que esta versión de los 70 incluye la Tanakh, la Torá, la ley, los Nevi'im, los profetas, y los Ketuvim, el resto de los escritos. Y esta versión de los 70, que es la versión griega de la Tanakh, Lucas la ha utilizado ampliamente, lo cual es evidente en las múltiples inserciones y alusiones bíblicas que él hace en su Evangelio y en Hechos de la Tanakh. Por los personajes que aparecen en el Evangelio, se nota que el autor del Evangelio según Lucas conoce la tradición literaria judía. Por ejemplo, Isabel, la Isabel que aparece en su Evangelio, es estéril, tal como Ana, la madre del profeta Samuel. Lo encuentran en el libro primero de Samuel, capítulo 1, versos del 3 al 18. Otra Ana, en Lucas, está en el templo orando, como la Ana del Antiguo Testamento. Esto aparece en Lucas capítulo 2, verso 36. El Cántico de Simeón contiene 4 inserciones del profeta Isaías. Isaías 42:6, 46:13, 49:6 y 52:10. Lucas hace un amplio uso, ¿sí?, de la Tanakh en su Evangelio. El Cántico de Acción de Gracias de María, llamado Magnificat, está prácticamente basado en el cántico de Ana, la mamá del profeta Samuel. Pueden encontrarlo
en el libro primero de Samuel, capítulo 2, versos del 1 al 10. Y ese cántico, a su vez, está compuesto de muchas citas de la Biblia hebrea. También el Evangelio de Lucas contiene citas directas, como cuando presenta a Juan Bautista en Lucas 3, capítulo 3, versos del 4 al 6, diciendo que él es la voz que clama o grita en el desierto, el cual es un verso tomado de Isaías capítulo 40, versos del 3 al 5. También pone en boca de Jesús citas de la escritura judía, de la Tanakh, como por ejemplo en el episodio de las tentaciones. No solo de pan vive el hombre, Lucas 4:4, que es una cita tomada directamente de Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Y también Lucas se apropia de la tradición profética como en la proclamación inaugural de la misión de Jesús en la sinagoga de Nazaret, un hermoso pasaje en Lucas 4 del 16 al 19, que es un texto tomado directamente de Isaías capítulo 61 versos 1 y 2. Además, el autor del Evangelio de Lucas posee una imaginación literaria extraordinaria, excelente. Los relatos de la infancia y las parábolas, sobre todo las que son propias de él, como la del hijo pródigo en Lucas 15 y la del buen samaritano, Lucas 10, estos son ejemplos de una extraordinaria imaginación y creatividad literaria. ¿Cuándo se compuso el Evangelio de Lucas? Alrededor entre el 80 y el 85 después de Cristo. Hay que tomar en cuenta los eventos del 66 al 70 después de Cristo, acuérdense, en Judea. Algunos autores, ¿se acuerdan ustedes cuando la primera revuelta de los judíos contra Roma que termina la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo? El Evangelio de Lucas se escribe después de esta fecha. Algunos autores dicen que quizás la fecha de composición del Evangelio, por lo menos de su redacción final, se puede datar en el año 90 después de Cristo. ¿Dónde se escribió? Probablemente en Antioquía de Siria, al norte de Judea. Como los demás evangelios, Lucas está escrito en griego común, griego koiné. ¿Okay? Los destinatarios del Evangelio de Lucas, ¿quiénes son? Parecen ser comunidades cristianas de origen gentil, es decir, no judío. Más en concreto, la audiencia de Lucas parece tener las siguientes características. Son gente de habla griega. Están familiarizados con las tradiciones bíblicas para poder comprender sus alusiones a la Tanaj. Pero el uso de esa Tanaj, que es la versión de los 70, está en griego. Por lo tanto, tendrían que haber estado familiarizados con esa versión. Otra característica es que ya son cristianos, es decir, ya están viviendo, tratando de poner en práctica el evangelio predicado de Jesús de Nazaret. Lucas escribió para confirmar las enseñanzas ya sostenidas, ¿sí? Tal como aparece en Lucas capítulo 1, verso 4. Otra característica, son gentiles, y se nota por el énfasis que el evangelista ha puesto al decir que el evangelio del reino es para todas las naciones de las cuales la audiencia de Lucas es parte. Otra característica, cuando Lucas escribe su evangelio, el movimiento iniciado por Jesús ya se ha empezado a extender por todo el Mediterráneo antiguo y también se ha empezado a desligar poco a poco de la influencia del grupo dirigente de Jerusalén. Género literario. Mucho se ha discutido respecto al género literario de la doble obra Lucas-Hechos. Aquí me ocuparé solamente del Evangelio, ¿ok? Ya comentamos en la primera sesión que el Evangelio es de por sí un género literario propio. Ahora bien, el Evangelio de Lucas es el que más se parece de los 3 evangelios sinópticos a una historia o biografía helenística, es decir, al estilo de las biografías de personajes famosos del mundo griego. El prólogo, por ejemplo, el mero principio del Evangelio de Lucas, se parece a los prólogos que aparecen en los escritos para los historiadores griegos, como el prólogo del libro llamado Las Antigüedades de los Judíos, de Flavio Josefo.
Lucas dice también que usa fuentes orales y escritas tempranas o previas, tal como aparece en el capítulo 1, versos del 1 al 2. También dice que ha realizado una investigación personal y precisa, capítulo 1, verso 3, para poder manejar sus fuentes de manera crítica. Ojo con esto, para poder manejar o editar sus fuentes de manera crítica, de acuerdo a su propio proyecto teológico. ¿Ok? También la forma literaria que Lucas ha elegido es la narrativa. En griego se dice diégesis. Diégesis. Esto aparece en el capítulo 1, verso 3. Forma narrativa. Y además, narrativa en secuencia. En una secuencia que pretende ser cronológica. Secuencia en griego se dice categes. Categes, y aparece también en el capítulo 1, verso 3. Lucas ha dicho esto para darle a su lector la certeza, ¿sí?, de lo que está escribiendo, en lugar de conjeturas sobre eventos pasados, que es lo que él pretende corregir con su escrito, ¿sí?, tal como aparece en el capítulo 1, verso 4, y también de los otros escritos que andan circulando en la época que él escribe. ¿Ok? Hay más todavía. Ya he dicho antes que Lucas es un narrador muy creativo, imaginativo, talentoso. Ha escrito, por ejemplo, viñetas breves, claramente definidas, con una gran imaginación literaria, como por ejemplo la parábola de el rico tonto o estúpido. Esa es la palabra más correcta, ¿ok? En el capítulo 12, versos 16 al 21. La también parábola o la historia de Lázaro, el rico y el pobre, en el capítulo 16, versos 19 al 31. La famosa parábola del buen samaritano en el capítulo 10, versos 30 al 35. Y la parábola también maravillosa, hermosísima, de el hijo perdido, llamada o mejor conocida como el hijo pródigo, en el capítulo 15, versos del 11 al 32. Pero además de ser un muy buen narrador, Lucas es un excelente dramaturgo. Parece como si compusiera una obra de teatro. El desarrollo de la trama de Lucas es muy persuasivo. La narración está muy bien tejida con la trama y los personajes. Lucas describe a sus personajes en términos estereotipados, es decir, términos que la gente ha identificado o a los cuales les ha adscrito ciertas cualidades, virtudes o defectos. Por ejemplo, los lectores de Lucas saben muy bien a quién se refiere cuando él dice escribas, fariseos, cobradores de impuestos, prostitutas, mujeres, etc. Entonces, hay que poner atención a las interacciones entre Jesús y estos personajes, entre Jesús y sus oponentes, por ejemplo. Hay que observar las reacciones positivas y negativas, porque todas ellas son importantes para los propósitos narrativos, pero sobre todo teológicos de Lucas. Recuerda, al igual que los otros evangelios, Lucas nos está comunicando teología revestida de narrativa. La contribución literaria más original de Lucas es quizás que conecta los eventos de la iglesia primitiva con los del ministerio de Jesús y con toda la historia del pueblo de Israel, desde Adán, ¿sí?, hasta la época de Jesús. Esto se encuentra en la genealogía, ¿no?, en Lucas en el capítulo 3. Es decir, la principal contribución teológica de Lucas es haber armado lo que se llama una historia de la salvación, que comienza con Adán, el primer ser humano, y se extiende hasta el final de los tiempos. Y aquí nos tenemos que detener un poquito para analizar la composición de esta llamada historia de la salvación. De la estructura del Evangelio de Lucas ya hablamos en el primer video. Aquí solo lo recuerdo de pasadita. La estructura. Primero, un prólogo. Lucas capítulo 1, versos del 1 al 4. Después, la introducción con la narración de la infancia, del nacimiento de la infancia de Jesús. Lucas capítulo 1, verso 5 al capítulo 2, verso 52. Tercera parte, la preparación para el ministerio público. Lucas capítulo 3, verso 1 al capítulo 4, verso 13.
el ministerio en Galilea, Lucas capítulo 4, verso 16 al capítulo 9, verso 50. Después el viaje a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Empieza también en Galilea como los otros, y luego viaja a Jerusalén. Lucas capítulo 9, verso 51 hasta el 19, verso 27. 10 largos capítulos dedica Lucas para narrarnos lo que pasa en el camino que Jesús hace de Galilea a Jerusalén. Siguiente etapa o parte del Evangelio, el ministerio de enseñanza de Jesús en Jerusalén. Lucas capítulo 19, verso 28 al capítulo 21, verso 38. Después, la narración de la pasión, Lucas capítulo 22, verso 1 a capítulo 23, verso 56. Y finalmente, la narración de la resurrección, Lucas capítulo 24, todo desde el principio, del verso 1 hasta el verso 53. Entonces, es bien importante que vayas a tu Biblia y corrobores esta estructura que te estoy diciendo para que te vayas familiarizando con el contenido del Evangelio de Lucas y con sus temas y personajes principales. Como ustedes ya han estado estudiando 3 unidades previas conmigo, vamos ahora a elevar un poquito más el nivel de exigencia. Lo que propongo es que para estudiar el Evangelio de Lucas, miremos a los temas principales de este Evangelio con mucho cuidado para poder identificar las teologías que están presentes en él. Esto lo haré en los siguientes 2 videos. Esto requerirá que ustedes hagan más uso de su Biblia, ¿ok? Y que revisen todas las citas bíblicas que les voy a proporcionar, tanto en el video como en las preguntas de profundización y las que están en el foro, ¿ok? Para que contribuya a su estudio y reflexión. Veamos ahora algunos pasajes que son material exclusivo de Lucas, es decir, que solo Lucas contiene. Si Lucas jamás hubiera escrito estos pasajes, no nos hubiéramos enterado que existen, ¿ok? Estos pasajes que son material exclusivo de Lucas son los siguientes. Primero, las narrativas del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Recuerda que el nacimiento de Jesús en Lucas, la narración del nacimiento de Jesús en Lucas es totalmente distinta de la narración del nacimiento de Jesús en Mateo, ¿ok? Esto aparece en Lucas capítulo 1, verso 5 al capítulo 2, verso 52. Otro pasaje exclusivo de Lucas, la pesca milagrosa en el lago de Genezaret, en el capítulo 5, versos del 4 al 9a. Otro texto original, la resucitación del hijo de la viuda de Naín, en el capítulo 7, versos del 12 al 17. Otro pasaje original, la parábola del samaritano compasivo, en el capítulo 10, versos del 29 al 37. Otra historia original, hermosísima, la veremos más adelante, la historia de Jesús en casa de Marta y María, con María escuchando a Jesús en actitud de discípula a sus pies, en Lucas capítulo 10, versos del 38 al 42. Otro texto original, 2 parábolas de la misericordia. 1, la de la moneda perdida, en el capítulo 15, versos del 8 al 10, y la de el hijo perdido y recuperado, mejor conocida como la parábola del hijo pródigo, en el capítulo 15, versos del 11 al 32. Otro texto original de Lucas, la parábola del administrador deshonesto, en Lucas capítulo 16, versos del 1 al 8a. La parábola del hombre rico y el pobre Lázaro, en el capítulo 16, versos del 19 al 31. La parábola de la viuda perseverante o insistente, en el capítulo 18, versos del 2 al 8a. La parábola del fariseo y el publicano, tremenda, en el capítulo 18, versos del 9 al 14. La hermosísima historia de Zaqueo, el jefe de cobradores de impuestos, en el capítulo 19, versos del 1 al 10. Y la historia de Jesús con 2 discípulos en el camino a Emaús, en el capítulo 24, versos del 13 al 35. Todos estos textos, todas estas perícopas, ya saben que ese es el nombre técnico para los textos bíblicos, perícopas, son originales de Lucas, no se encuentran en ninguno de los otros 2 evangelios sinópticos y tampoco se encuentran en el evangelio según Juan. ¿Ok? Ahora pasemos al tema de la obra completa
de Lucas, Evangelio y Hechos de los Apóstoles, para poder explicar esto que se llama historia de la salvación. Con sus dos obras, el Evangelio y Hechos, Lucas ha creado magistralmente una historia de la salvación en 3 periodos o eras. Fíjense bien, pongan mucha atención. Cada periodo está compuesto de 3 elementos. Número 1, un personaje principal. Número 2, un evento principal. Y número 3, un libro, un texto, ¿ok? Y además hay un vínculo entre estos 3 periodos. Entonces, en el primer periodo, el personaje principal, ¿quién es? Yahvé, el Dios de Israel, conocido también como Padre, ¿ok? El evento principal, ¿cuál es? La alianza en el monte Sinaí. El libro, el texto principal, ¿cuál es? La Torá, la ley y los Neviim, los profetas, ¿sí? Por eso también la genealogía lucana se va hasta Adán, ¿sí? Del capítulo 4, versos del 23 al 38. Ahora bien, el vínculo entre el primer y el segundo periodo, ¿quién es? Juan Bautista. En Lucas 16 dice Jesús, la ley y los profetas, ¿se fijan? El escrito de aquel periodo, de aquella época, la ley y los profetas llegan hasta Juan. A partir de ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios. Esto está en Lucas 16, ¿ok? En el segundo periodo, ¿quién es el personaje principal? Jesús de Nazaret. ¿Cuál es el evento principal? El anuncio del reino a través del evangelio, de la obra de evangelización. ¿Y cuál es el texto o libro principal? El evangelio que Lucas escribe, ¿ok? Esto lo encuentran en Lucas capítulo 7, versos desde el 18 al 23. Fíjense, Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él es el que había de venir o había de esperar a otro. Y Jesús le responde mostrándoles todas las obras de liberación y sanación que está haciendo a favor del pueblo, ¿sí? Y luego dice, y se anuncia a los pobres la buena nueva. ¿Se fijan? Lucas nos ha dejado ahí la marca. ¿Quién es el personaje principal de este nuevo periodo que empieza? Jesús. ¿Y cuál es el evento principal? El anuncio del reino a través de la buena nueva. ¿Se fijan? También Jesús explica cómo los fariseos y los legistas, al no aceptar el bautismo de Juan, frustraron el plan que Dios tenía para con ellos en esta segunda etapa, tal como aparece en Lucas capítulo 7, versos 30. El vínculo entre el segundo y el tercer periodo, ¿quiénes son? Los discípulos y discípulas de Jesús, que aparecen con el nombre de testigos, ¿ok? Testigos, testigas. En Lucas 24, versos del 48 al 49, dice Jesús, ustedes son testigos de estas cosas. ¿Cuáles cosas? De estas cosas que ocurren en este periodo segundo, ¿sí? Refiriéndose a la actividad y al ministerio de Jesús de predicar en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones. ¿Ok? El tercer periodo. ¿Quién es el personaje principal? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el evento principal? El surgimiento de la comunidad de Jesús, conocida como la eclesía, la iglesia, que es más bien, es una comunidad compuesta de comunidades, ¿sí? Es una iglesia compuesta de iglesias que son diversas, la de Jerusalén, y luego la de Corinto, y la de Éfeso, la de Tesalónica, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el texto principal? El libro de Hechos de los Apóstoles que Lucas ha escrito, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos esto? Por el verso que se llama programático, porque es el verso que programa todo lo demás. El verso programático en Hechos 1:8 dice, cuando el Espíritu Santo, les está anunciando Jesús, quién es el personaje principal que sigue, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán una fuerza que los hará ser mis testigos. Se fijan, ellos son el vínculo entre el segundo y el tercer periodo, en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y una vez que esta promesa se cumple, con la venida del Espíritu Santo, en el día de la fiesta judía de Pentecostés, tal como aparece en el capítulo 2, versos del 1 al 4 de los Hechos de los Apóstoles,
Entonces comienza la gran empresa de predicación del Evangelio a todas las naciones, según la versión de Lucas. Es bien importante que tengamos este esquema, es bien importante de historia de la salvación. Recuerden ustedes, es un esquema literario que Lucas ha compuesto, armado para poder hacer sentido de toda la historia de la relación del Dios de Israel con la humanidad. Una historia que se extiende hasta nuestros días. Gracias, paz y bien.